Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás leyendo la reacción de los mercados? Hay quien habla de un lunes negro para el tipo de cambio del peso frente al dólar. El peso llegó a venderse hasta en 20 pesos con 35 centavos. Vimos también una caída en la bolsa de valores. ¿Ves tú una relación, como una reacción, pues, al anuncio de a favor de Santa Lucía? Sí, la respuesta corta es sí. ¿Cómo lo veo? En esta discusión, si es mucho o es poco la reacción o la caída, hay que tomar en cuenta la única caída en los últimos 3 años comparable a esta es la que se dio un día después de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, si revisáramos los últimos 2 años, 3 años de comportamiento del tipo de cambio de la bolsa, el único día equivalente por la depreciación del peso, caída de la bolsa, es el día posterior a la elección de Trump, que fue el 8 de noviembre. Sí es un movimiento atípico, sí es una reacción a Santa Lucía, o mejor dicho, a la cancelación, yo no sé si posible o inminente, de Texcoco. Creo que en cualquier caso, y es una cosa que me hacías ver tú el viernes, Pepe, tratar de distinguir entre lo que es como cierto bullicio de lo que está de fondo. Yo diría, habrá que interpretar la jornada de hoy a la luz de lo que pase mañana, pasado mañana. Por ejemplo, ver si hay una recuperación del mercado o si sigue este ánimo, digamos, negativo, nervioso. Es muy, muy importante la jornada de mañana para poner en perspectiva lo que pasó. ¿Qué hay, Luis Miguel, de aquellas personas que están en las Afores y que hay inversión en el proyecto, había inversión en el proyecto de Texcoco? ¿Esa gente cómo queda? A ver, cuando hace referencia a López Obrador, se pagará a los que tienen bonos, no estamos hablando, o mejor dicho, el presidente electo no solo se refiere a grandes inversionistas, es algunas de las personas a las que se estaría garantizando el pago es a pequeños ahorradores pensionados que a través de su Afore, de su CIEFORE, tienen sus recursos. Creo que el riesgo no es tanto de que no se les pague. Yo diría, el México, para ponerlo en perspectiva, nunca dejó de pagar su deuda, ni siquiera en los peores años de la crisis del 82 con López Portillo, ni siquiera en la crisis del 94. Es decir, el gobierno mexicano nunca ha dejado de pagar su deuda. Yo creo que ese sí no es un riesgo que debería preocuparnos. ¿Dónde están los riesgos para mí? Perdón, ahí están respaldados, esas inversiones están respaldadas con el famoso tarifa de uso de aeropuerto. Tarifa de uso de aeropuerto, el TUA, ¿no? Por flujo de pasajeros. Sí, a ver, y por si fuera poco, estarían respaldados en dado caso por el propio gobierno mexicano. Es decir, si los flujos del TUA no dieran, el gobierno tendría que entrar. Ese no es el riesgo desde mi punto de vista. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que siga la volatilidad. Un movimiento del tipo de cambio como el que vimos hoy, que si consideramos los 19.35 en el que estaba el viernes y el 20 que cerró hoy, 65 centavos, para un país que tiene una deuda en dólares tan grande, que tiene tantos compromisos, pues significa un buen trancazo. O sea, más o menos, para ponerlo en perspectiva, 50 centavos en servicio de la deuda cuestan, o sea, una devaluación equivalente a 3%, que fue lo que vimos hoy, costaría más o menos $1,000 millones al año. Nada más por el efecto del tipo de cambio. No, pues esa no es una buena noticia, desde luego, desde esta perspectiva en la que tú estás ahora enfocado. Mira, estábamos viendo a propósito que Morgan Stanley, es una entidad financiera estadounidense, ha bajado su recomendación para México desde sobrepeso a bajo peso debido a la desconfianza que genera la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la complicada producción de petróleo. Sí, hay que recordar, lo platicamos hace un poquito más de una semana contigo, esta polémica alrededor del aeropuerto
se suma a la discusión que hay con Fitch, una agencia calificadora, respecto a los planes para Pemex y para el sector energético. ¿Cuál es el denominador común entre estas dos cosas? Es, de alguna manera, el próximo gobierno está mandando un mensaje de: yo tengo una agenda que no voy a subordinar a la que tú, calificadora, a la que tú, banco de inversión, me digas. En buena medida, yo creo que el error de esa premisa es pensar que la calificadora va a entrar en un juego de vencidas. Las calificadoras emiten este tipo de diagnósticos respecto a cualquier país del mundo que haya emitido deuda, y están haciendo su chamba. Es, por ponerlo de manera muy caricaturizada, es como si uno se quisiera pelear con el nutriólogo porque le quieren cambiar la dieta. Pues uno puede decidir no hacerle caso al nutriólogo bajo su propio riesgo. Las calificadoras han metido la pata, en algunos casos en 2008 metieron muchas veces la pata, pero son, del otro lado, entidades independientes, son los lazarillos o los sherpas de los inversionistas, y terminan siendo claves para que un inversionista, un fondo de inversión, decida poner su dinero en un país o sacarlo. Es decir, hay que tomarlas en serio. Sí. Y no tomarlo personal. Ahora sí, no es contra López Obrador, es contra los proyectos que están presentando. Es verdad, apareció sobre todo en las comparecencias de hoy de Jesús Ramírez, el vocero de AMLO, la idea de: hay sospechas de corrupción en el tema de Texcoco. Yo pienso que si ese es el tema, tienen que desahogarse en los canales correspondientes, pero a una calificadora no le importa la razón por la que se cancela. Más bien dice: oye, teníamos un plan que habías tú prometido y simplemente no me estás cambiando la pichada, en este caso, a medio vuelo. Finalmente, eso no me gusta, y por eso te voy a castigar. Te voy a castigar. Te agradecemos mucho, Luis Miguel González. Estas reacciones financieras, sobre todo, van a continuar. ¿Te acuerdas muy bien cómo se presionó en el sentido de que no optar por Texcoco mandaría un pésimo mensaje a los mercados, ante lo cual el gobierno del presidente electo minimizó los efectos, dijo no pasa nada, y ahí quedaron las cosas? Lo dijo incluso Alfonso Romo, el jefe del gabinete presidencial para efectos económicos, coordinador de asuntos económicos, etcétera. Pues están empezando a suceder reacomodos, vamos a llamarlos así, que pueden ser dolorosos, costosos, caros, finalmente. Te agradezco, y claro, no estamos hablando de algo personal, estamos hablando de los hechos que tú bien señalas. Luis Miguel, muchas gracias. Si me permites, Pepe, una sola recomendación. Sí, claro. Hay que esperar a mañana para ver si el lunes negro es procedido de un martes normal, o si el martes también pinta en tonos oscuros. O cuando es menos... muy relevante mañana. Muy relevante mañana. Estaremos en contacto, Luis Miguel, si nos permites, para hacer esta observación acuciosa. Será un placer. Y buenas tardes. Buenas tardes, Luis Miguel González, director general editorial del Economista. El Economista en Fórmula.